Listo. Bien, buenas noches con todos los presentes. Es un honor para mí poder darles la bienvenida a esta importante ponencia organizada por la Asociación Jurídica Lex Aurea, Pensamiento Jurídico. El día de hoy abordaremos un tema fundamental dentro de la teoría del delito, las teorías de la acción, base estructural para comprender la construcción dogmática del derecho penal. Agradecemos profundamente la presencia de cada uno de ustedes, así como su interés en seguir fortaleciendo su formación jurídica. Antes de dar inicio formal a nuestra ponencia, quiero invitar a quien hace posible estos espacios académicos. El fundador de nuestra asociación jurídica, dejo con ustedes a Juan Daniel Espinosa Mateo, para que pueda brindarnos sus palabras de apertura. Chicos, buenas noches. ¿Se me puede ver y escuchar claramente? ¿Me Sí. confirman? Ya, perfecto. Primeramente, ¿no? Las buenas noches con cada uno de ustedes. Espero se encuentren bien. Es un fin de semana, sé que tal vez la mayoría estaba teniendo pensado ya una antesala por el día de San Valentín, pero estamos reunidos aquí justamente para seguir aprendiendo y seguir compartiendo conocimiento jurídico. Maestro, gracias por tu tiempo, por su generosidad académica y por abrir este capítulo 2, que es el tema la acción, con la rigurosidad que exige la teoría del delito. No es solo una sesión más, es el punto donde comprendemos que el derecho penal no sanciona hechos aislados, sino conductas humanas en sentido jurídico. Hoy, al abordar las teorías de la acción, entendemos que hay detrás de cada postura hay una forma distinta en concebir al ser humano frente al poder punitivo del Estado. Cada una de estas sesiones trata de construir la teoría del delito en su plenitud, que nosotros lleguemos a tener una conciencia y lleguemos a aprender el tema dogmático, que es muy importante en el derecho penal. Algo que me recuerda a una frase que decía Fran Almanza en cada diplomado que lo acompañé, es que la formación penal no consiste en memorizar teorías, sino en comprender cómo cada teoría cambia la manera en que defendemos la libertad. Gracias, maestro, por este tiempo y este espacio que está a los chicos, y empezamos sin dilatar más el tiempo. Gracias. Muchas gracias, Juan. A continuación, tengo el honor de presentar a nuestro ponente de esta noche, el doctor David Diego Isidro Capcha, quien es miembro honorario de la Asociación Jurídica Lex Aurea Pensamiento Jurídico, quien es abogado de la Universidad Nacional Emilio Valdizán de Huánuco, asimismo, socio fundador del estudio jurídico Diego Isidro y Abogados, finalista nacional del Tercer Congreso Interuniversitario de Litigación Oral organizado por el Ministerio de Justicia. Ocupó el primer lugar del concurso de artículos jurídicos Fernando de Trasegnies, organizado por la Universidad de Huánuco. Ex vocero de la red Intercorum, periodo 2023 hasta el 2024, autor de la mejor tesis en la ciudad de Huánuco y jurado en diversos concursos de oratoria y liderazgo a nivel nacional. Su trayectoria académica y profesional refleja no solo excelencia, sino también compromiso con la formación jurídica y el desarrollo del pensamiento crítico. Doctor, es un honor contar con su presencia esta noche. El espacio es suyo. Muchísimas gracias, Carla, por la presentación. Para poder iniciar esta ponencia, en primer lugar, quisiera que se me faculte poder compartir la pantalla y poder presentar unas diapositivas. ¿Sí? Quiero que me confirmen. Ahorita justamente estoy abriendo. Sí, sí, a doctor, ver, vamos a compartir. Confírmeme si se ve la diapositiva o no se ve. ¿Se observa? No, doctor, todavía no. Ya, a ver, vamos a solucionar este problema, chicos, para poder iniciar con esta ponencia. Ya, ahora sí confírmenme, ¿se ve la diapositiva o tampoco se ve? Sí, ya se está compartiendo. Ya se ve la diapositiva. Muchas gracias por la presentación. Bien, chicos. Se me ha designado esta noche poder abordar un tema de especial trascendencia en la teoría del delito, como es el tema de la teoría de la acción.
Todos nosotros conocemos la típica estructura de la teoría del delito. Tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Poco o nada se habla de la acción como condición necesaria de la teoría del delito. Y es que si no hay acción, chicos, si no hay acción, no podemos hablar de tipicidad, mucho menos de antijuricidad o de culpabilidad. En ese sentido, iniciaremos la teoría de la acción con un breve concepto de lo que entendemos nosotros por acción. Salgámonos del derecho, salgámonos del espacio jurídico y vayamos a otras ciencias. Y a partir de ello, establezcamos el entendimiento que tenemos del concepto de acción. Si nosotros, por ejemplo, vamos a la física, nos encontramos con la tercera ley de Newton, que nos dice que toda acción tiene una reacción. Partiendo de ello, una acción es un hacer, es un comportamiento, es una conducta. Inclusive para la física, la acción no se supedita estrictamente al ser humano. Que un trueno, por ejemplo, caiga sobre la Tierra es una acción, porque genera una reacción. Que un meteorito caiga en la Luna y genere un cráter es una acción que genera una reacción. En ese sentido, desde la física, por ejemplo, la acción tiene un concepto muy amplio. Si nos vamos a las ciencias humanas o a las ciencias fácticas, como lo divide Mario Bunge, nos encontramos que la psicología, por ejemplo, establece una distinción entre lo que significa conducta y lo que significa comportamiento. La conducta es una acción, mientras que el comportamiento incluye procesos no solamente externos, como la conducta, sino también internos, propios de la psique. Las ciencias, cada uno con su propio concepto de acción, tratan de alguna forma de delimitar este término. Ahora bien, ¿por qué yo les cito estos conceptos de acción? Porque a medida que avanzamos en el desarrollo de este tema, vamos a encontrarnos que en un inicio el derecho toma algunos conceptos de las ciencias formales y de las ciencias fácticas para de alguna forma poder delimitar el concepto de acción y llevarlo a las ciencias jurídicas. Al respecto, históricamente, existen varias concepciones de acción que se tienen. Confírmame, por favor, si se ve la diapositiva. ¿Se ve la diapositiva o no se ve la diapositiva? Por ahí me dicen que no se ve la diapositiva. Solo se ve la parte de la pantalla compartida, nada más. ¿Ahora se nota? No la diapositiva todavía, doctor. Este está raro. Este está muy raro. A ver. Vamos a solucionar ese problema, chicos. He preparado la diapositiva para ustedes y la verdad es que no quisiera que esta diapositiva no se vea porque la he preparado justamente para esta presentación. Vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver, chicos. Paciencia, por favor. Paciencia. Ustedes a mí no me dicen nada, pero chicos, yo sigo hablando y no me dicen, doctor, no se ve la diapositiva. A ver, ahora, ¿se ve o no se ve? ¿Se ve? Sí, ahora. ¿Se ve? Sí. ¿Sí? Sí, doctor. Si lo estoy cambiando, ¿se ve? ¿Sí, no? Ya, sí. Avísenme, chicos, si de repente no se ven las diapositivas, o no me ven a mí, o no se me escucha, doctor, no se me escucha, por favor, para yo también estar atento, porque yo me concentro y a veces dejo de ver la pantalla para poder disertar. Entonces, me avisa nada más cualquier inconveniente que haya. Entonces, ya se están viendo las diapositivas, correcto. Entonces, en ese sentido, como les estaba explicando, ¿por qué tomo el concepto de otras ciencias, como la psicología o la física, para poder abordar la teoría de la acción? Porque en un inicio, cuando el derecho comenzaba, los juristas toman algunos conceptos de otras ciencias para poder delimitar el entendimiento que se tiene de la acción. Vamos a ver cómo. En el siglo XIX, XVIII y XIX, surge un sistema, surge una escuela, la primera escuela del derecho, denominada la escuela causalista. Como ustedes pueden entender en el propio término causalismo,
viene de causa y efecto, viene de acción y reacción. Esta es la primera escuela que se atreve de alguna forma a poder conceptualizar la noción que se tiene de acción. Y encontramos aquí a dos juristas, a Franz von Liszt y a Belin, quienes nos señalan, por ejemplo, en el caso de Franz von Liszt, que el acto de comisión consiste en un causar, en provocar un resultado. Para Belin, por ejemplo, la conducta es un suceso causal. Observamos que en este concepto causalista de la acción, todavía se tiene una influencia muy alta de otras ciencias. Es decir, si yo, por ejemplo, agarro un cuchillo y mato a una persona, he realizado una acción y ha tenido como resultado la muerte de una persona. Para los causalistas, eso es el concepto de la acción. Pero había un problema aquí. El causalismo se encontraba tan influenciado por otras ciencias como la física u otras ciencias naturales, que para ellos, inclusive la acción no se supeditaba estrictamente al ser humano, sino que había otros seres no racionales, como diría Hegel, seres animales no racionales, que también podrían cometer una acción. Es por eso que antiquísimamente, en siglos anteriores, incluso, señores, había juicios contra animales. Había animales que eran juzgados en los tribunales. Este es el caso, por ejemplo, que sucedió en una ciudad de Francia llamado Falaise en 1386, en donde se condenó a una cerda o a un cerdo. Se le armó un juicio, se le buscó un abogado, se le condenó a pena de muerte por haber matado a un niño, y como consecuencia de ello, se le llevó a la horca. Entonces, cosas tan absurdas que ahora nos pueden parecer absurdas, pero en ese momento no, pasaban. Los juicios se realizaban contra animales. Es más, leyendo un poco sobre este tema, porque me parecía muy interesante, encontré que inclusive en Francia había un abogado de nombre Chassigny, quien vivió en el siglo XVI, a quien se le conocía el abogado de las ratas, era su nombre, ¿no? Su apodo, ¿no? Como lo llamaban, el abogado de las ratas. ¿Por qué le decían el abogado de las ratas? Porque en Francia acostumbraban, por ejemplo, a enjuiciar a las ratas. ¿Por qué motivo? Porque las ratas se comían el trigo, la cebada de las personas. Entonces las personas cansados de estos van a un juez y le dice: señor juez, enjuiciemos a las ratas. El juez que dice: listo, vamos a enjuiciar a las ratas, vamos a convocarles a una audiencia, pero las ratas también tienen derecho a que se defienda. ¿Quién se va a atrever a defender a las ratas? Entra aquí este jurista llamado Chassigny. Lo astuto de este jurista radica en lo siguiente: en que la audiencia estaba a punto de empezar, el jurista levanta la mano, se pone de pie y dice lo siguiente: señor juez, a mis patrocinados, como son en este caso las ratas, no se les ha notificado debidamente. Solicito por favor que se les notifique debidamente. Y además de ello, mis patrocinados no han podido venir a este juicio porque los vecinos tienen gatos y mis patrocinados tienen miedo de esos gatos. Es por eso que las ratas no pueden venir a este juicio, por lo que solicito garantías para la vida de estas ratas. Consecuencia de ello, el juez reprogramó la audiencia. Y cosas como estas pasaban en ese siglo, señores. Irónicamente, el abogado de las ratas, Chassigny, murió envenenado, ¿no? No sé si es algo del destino, ¿no? Pero murió de esa forma. Entonces, para ese tiempo, por ejemplo, enjuiciar a los animales era algo completamente normal. ¿Por qué? Porque se manejaba un concepto causal de la acción, que incluía tanto a seres humanos como también a los animales. Ahora bien, posteriormente, entre los siglos XIX y XX, surge otro concepto mucho más sofisticado de la acción. Esto es el concepto finalista de la acción. Lo que diferencia a la acción causalista al concepto finalista de la acción es que esta vez el concepto finalista solamente delimita la acción a la conducta humana. Ya no a la conducta de los animales, sino solamente a la conducta humana. Esta conducta humana tiene que ser una conducta voluntaria y, aparte de ello, también tiene que ser una conducta final.
La persona que postuló esta concepción finalista de la acción fue Belzel, que es, si no, el jurista más importante del siglo XX, el padre del finalismo. Él, por ejemplo, encontraba ciertas inconsistencias en la teoría causalista. Si para el causalismo, por ejemplo, matar a una persona era consecuencia de un acto de acción-reacción, imaginémonos este supuesto, ¿no? Yo estoy caminando por la calle, observo que una señorita es asaltada y a consecuencia de ello, ¿qué hago yo? Por defender a la señorita voy y mato a esa persona, porque la vida de la señorita estaba en riesgo. Desde un concepto causalista de la acción, ¿yo soy responsable de la muerte de esa persona? ¿Sí o no? Por supuesto que sí, puesto que mi acción de ir y atacar a esa persona ha generado una reacción, ha generado una consecuencia, que es la muerte de la persona. Entonces, si se me juzgara a mí desde una concepción causalista, yo sería culpable. Pero desde una concepción finalista, la pregunta es, ¿sería o no sería culpable? ¿Han escuchado ustedes acerca de la legítima defensa? Desde un enfoque finalista de la acción, yo no sería culpable. ¿Por qué? Porque actué en legítima defensa. Mi conducta no estaba destinada o no tenía la finalidad de poder matar a esa persona, sino que quería defender a la señorita. Entonces actué en la protección de bienes jurídicos de otras personas. Entonces no se me podría, a mí en base a la legítima defensa, condenar por el delito de homicidio. Ahí radica, señores, la diferencia entre el concepto causalista y entre el concepto finalista. Belzel, por ejemplo, señalaba, y lo cité en la diapositiva, exactamente decía que el concepto finalista de la acción es la espina dorsal de la acción final, es la voluntad consciente del fin, rectora del acontecer causal. Esa era la concepción que tenía Belzel del concepto finalista. Sin embargo, esto no era suficiente. ¿Por qué no era suficiente? Si bien es cierto, Belzel delimitó el tema de la acción a la conducta humana, ¿qué hay, por ejemplo, de otras personas que no necesariamente existen en nuestro sistema, como es en el caso de las personas jurídicas? ¿Qué hay de las personas jurídicas? ¿Las personas jurídicas pueden ser responsables penalmente? Este es un nuevo desafío que enfrenta el concepto finalista de la acción, porque si nosotros entráramos a tallar directamente en el concepto finalista de la acción, las personas jurídicas no tendrían ningún tipo de responsabilidad. ¿Por qué no tendrían responsabilidad? Porque en primer lugar las personas jurídicas son entes abstractos, no son personas concretas. Una empresa, por ejemplo, es una personería jurídica, una asociación tiene una personería jurídica. Entonces, desde el enfoque finalista, por ejemplo, desde el enfoque finalista y desde el enfoque causalista, las personas jurídicas no serían penalmente juzgadas o penalmente condenadas. Cuando yo, por ejemplo, me encontraba en la universidad, era una aberración decir que las personas jurídicas pueden ser responsables penalmente, en base a un principio, el famoso principio societas delinquere non potest, que decía que la sociedad no puede cometer un delito. Eso era en mis tiempos, ¿sabes? Cuando yo era estudiante, que no es hace mucho, ¿no? También soy joven como ustedes. Inclusive, en las salas universitarias en las que yo estudiaba, aún se manejaba el concepto finalista de la acción. Pero como ustedes bien saben, la delincuencia avanza y de formas más sofisticadas. Ahora, no es extraño decir que hay empresas, partidos políticos, sociedades que tienen personalidad jurídica que pueden cometer delitos. Entonces, frente a ello, el concepto finalista de la acción queda muy corto. Y surge nuevamente la importancia de poder recrear otro tipo de concepción finalista de la acción para, por ejemplo, poder castigar a las personas jurídicas, dado que ni con el causalismo ni con el finalismo nosotros podemos condenar a las personas jurídicas. Y aquí surge otro personaje mucho más importante, que es el gran Jacobs, dicho sea de paso, discípulo de Belzel. Jacobs
con su funcionalismo, sienta las bases del concepto funcionalista de la acción. El concepto funcionalista de la acción tiene dos vértices, tiene dos cimientos. Uno, para que el concepto funcionalista de la acción pueda operar, como base, la responsabilidad de la persona o del sujeto tiene que ser reconocido en nuestro sistema. Esto significa que no necesariamente el funcionalismo acepta la responsabilidad de personas jurídicas, a no ser que el propio sistema, el propio ordenamiento, lo reconozca como tal. Por ejemplo, en el Perú. En los últimos años se ha publicado un conjunto de leyes que de alguna forma dota de responsabilidad jurídica a las personas. Es por eso que a Keiko Fujimori, por ejemplo, se le ha estado procesando, ¿no?, por un delito de lavado de activos. Y no solo ella, sino también a su partido, Fuerza Popular, que dicho sea de paso, es una persona jurídica, ¿no? Aunque en base a ese juicio surgen algunas otras interrogantes, ¿no?, de si se aplica o no se aplica el principio de legalidad, ¿no? Pero en la actualidad, en nuestro país, sí se puede juzgar a una persona jurídica. Ahora bien, tampoco se le puede juzgar en todos los delitos. De hecho, las últimas normas que se han emitido señalan que a las personas jurídicas se le puede juzgar, se le puede condenar en ciertos delitos, como los delitos de lavado de activos, todos los delitos que tengan que ver con cohecho, los delitos de colusión, negociación incompatible, corrupción de funcionarios. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes cómo es que a medida que la delincuencia tiene formas más sofisticadas, ¿no?, de poder afectar a la sociedad, la dogmática también tiene que avanzar conjuntamente con ella? Aunque muchas veces la dogmática se queda más atrás, ¿no? Y a veces la delincuencia avanza mucho, mucho más rápido. Inclusive en la actualidad, señores, todavía se sigue discutiendo en las universidades el concepto finalista. Los docentes todavía siguen enseñando este concepto finalista. Obviamente no desde un plano histórico, ¿no?, sino como un concepto que tiene que aplicarse ahora, en este momento. El tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas es un tema que aún ahora sigue en boga. ¿Por qué? Porque todavía no se ha construido exactamente una teoría dogmática que incluya a las personas jurídicas como parte de la estructura de la teoría del delito y de que éstas pueden ser responsables penalmente. Pero bueno, eso es otro tema. Entrando ya de plano al tema de la acción, la doctrina y también la jurisprudencia, nuestro sistema, nos señala que hay algunas situaciones en donde la acción no se da, en donde la acción no resulta relevante. Como por ejemplo, cuando se trata de fuerza física irresistible, cuando hablamos de movimientos reflejos o cuando nos referimos a los estados de inconsciencia. En estos momentos o en estos casos se puede producir una ausencia de acción. Es decir, no es una acción relevante para el derecho penal, no es condenable, no es punible. Analicemos cada uno de ellos. Por ejemplo, respecto a la fuerza física irresistible. Para que la fuerza física irresistible pudiera configurarse, tiene que existir tres tipos de requisitos: la fuerza externa, la fuerza física y la magnitud de esa fuerza. Supongamos, por ejemplo, como ejemplo, ¿no?, que estamos en un temblor, ¿no?, y de casualidad yo trabajo, por ejemplo, como mesero en un restaurante. Estoy sirviendo un plato caliente, una sopa caliente, y mientras estoy sirviendo ese plato, ocurre un temblor. A consecuencia del temblor, el plato se me cae, ¿no? Y como estoy en un restaurante de 2 pisos, cae al primer piso. Y cae directamente sobre un comensal. Le cae en la cara. Le quemo toda la cara, ¿no? Muy aparte, yo también lo lesiono, porque como el plato era pesado, le rompo la cabeza. La pregunta es, ¿se me puede condenar a mí por ese acto? Mejor dicho, ¿puede considerarse una acción lo que ha sucedido? La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque la acción que yo he realizado, o el acto que hice de botar el plato, ocurrió a consecuencia de una fuerza externa, como es un terremoto. Esto trajo como consecuencia que yo, de alguna forma, temblara
y botar ese plato. En ese sentido, estaríamos ante un caso evidente de fuerza física irresistible y por lo tanto, penalmente no se me podría condenar. Y así, podemos citar muchos ejemplos en donde la naturaleza muchas veces influye y esto hace que se produzca la fuerza física irresistible. Vayamos a la siguiente, respecto a los actos reflejos. También se produce ausencia de acción cuando no hay actos reflejos, o cuando hay actos reflejos, perdón. Para que se puedan configurar los actos reflejos, tiene que haber tres variables. La primera es que tiene que haber un estímulo. Ese estímulo tiene que generar una reacción cuasi instantánea. Y esa reacción, dicho sea de paso, no debe ser una reacción no aprendida. Ilustremos esto. Supongamos que, por ejemplo, mañana es el día del amor, ¿no? O el día de la amistad para algunas personas. Supongamos que la pareja de cada uno de ustedes, o voy a poner mi ejemplo, ¿ya? Mi pareja me prepara o tiene pensado prepararme, ¿no? Un desayuno. Entonces, al día siguiente yo me levanto, voy a la cocina y la observo de espaldas. Y veo que ella está cocinando, o está friendo, mejor dicho, ¿ya? Pongámoslo friendo para que la lesión sea más fuerte. Está friendo un huevo. La sartén está quemando. Voy yo y sin que ella se dé cuenta, la abrazo por la espalda. La reacción de ella, como un acto de reflejo, ¿cuál va a ser? Que mientras está friendo la sartén, ¡fum!, lanza la sartén, ¿no? Me cae el aceite en la cara y en el cuerpo, y de pasada también el huevo. Es un acto de reflejo. La pregunta es, ¿se podría considerar la acción de mi pareja como un delito punible? ¿Como un hecho castigable? Evidentemente no. ¿Por qué? Porque esto sucedió producto de un acto reflejo, producto de un estímulo que generó una reacción instantánea en ella, que es la de lanzar la sartén. En ese sentido, si yo la llevo a un juicio y la proceso por el delito de lesiones, obviamente ella va a resultar absuelta. Ahora, aquí hay un punto que hay que tener en cuenta. La reacción no debe ser aprendida. ¿Qué significa esto? Pongamos otro ejemplo. Supongamos, ¿no?, que yo he tomado clases de judo y clases de defensa personal. Estoy caminando por la calle, ¿no? Y de repente viene un amigo que me quiere sorprender por la espalda, ¿no? Como muchas veces a los amigos, ¿no? Viene el amigo por la espalda, ¿no?, me toca y yo, sin saber ni siquiera quién es, reacciono, ¿no? Y le hago una llave. Y a consecuencia de esa llave, le disloco el brazo o le rompo la pierna, cualquiera de las dos cosas. La pregunta es, ¿estamos ante un supuesto de acto reflejo o no estamos ante un supuesto de acto reflejo? La respuesta es no, porque la reacción que yo he tenido es una reacción que ya lo he aprendido. Yo ya llevé clases de defensa personal. Es por eso que yo reaccioné de esa forma, ¿no? Le rompí el brazo, le fracturé una pierna. Entonces, en esa situación, por ejemplo, no estaríamos ante un acto reflejo. Y por último, una situación también que genera la ausencia de acción es el estado de inconsciencia. Esto, por ejemplo, se puede verificar en casos de sueño profundo, en casos de hipnotismo, o en casos, por ejemplo, de reacciones producidos por narcóticos. Si una persona está hipnotizada y producto de ese hipnotismo comete un delito, la pregunta es, ¿se le puede castigar? La respuesta es no. Inclusive el estado de conciencia se puede verificar, se puede observar cuando una persona, por ejemplo, se encuentra en estado de ebriedad letárgico. ¿Qué significa el estado de ebriedad letárgico? Mi colega Cristian, que está aquí presente, no sé si está, ¿no?, tal vez puede entender este término. O sea, es un estado en donde una persona está tan, pero tan ebria, que prácticamente pierde la conciencia y no sabe lo que está haciendo. Entonces, por ejemplo, ese estado de inconsciencia absoluto genera la ausencia de acción. Entonces, solamente estos tres casos, chicos, solamente estos tres casos son los casos que generan la ausencia de la acción. Entonces,
Si, por ejemplo, ustedes alguna vez son abogados y observan estos 3 tipos de casos, entonces prácticamente su caso ya está ganado, ¿no? Porque a su patrocinado los van a absolver de los cargos que se les están imputando. En ese sentido, chicos, ya para finalizar mi disertación y poder estar presto a sus preguntas, es importante que nosotros manejemos un concepto o una teoría de la acción. ¿Por qué? Porque esto va a definir la forma o el concepto que nosotros tengamos de la teoría del delito. Ustedes han observado, por ejemplo, cómo es que la acción, a medida que pasa el tiempo, ha evolucionado. ¿Y por qué ha evolucionado? Porque justamente se han presentado problemas que el derecho muchas veces no ha podido solucionar. Y frente a eso, la dogmática también ha tenido que avanzar. De repente, no a la par de la tecnología, no a la par de lo que se esperaba, pero aún así ha seguido avanzando. Entonces, dicho esto, chicos, estoy presto a poder responder a alguna pregunta que cada uno de ustedes tenga. Muchísimas gracias por su atención.